Para los que quieran repasar después en casa, cuando lo pongamos en YouTube, repasar el mensaje, porque a veces mucha información se pierde algo, ¿verdad? El espíritu lo conserva, pero la mente no es así como tan hábil, ¿verdad? Hay gente que me dice, pastor, pero es que, ¿cómo voy a tener tanta información en la mente? Yo le digo que el Espíritu Santo que mora en usted lo va a sacar cuando es necesario. Y usted dice, ¿cómo es que yo tenía esto en mi corazón? De la forma en que sale, ahí está. Pero nosotros repasamos por nosotros mismos, porque nuestro intelecto y el Espíritu que mora en nosotros son compatibles a través de la salvación. Cierto, y entonces el Señor viene y saca todo lo que tenga que sacar a través de nosotros. Pero si nos tratamos nosotros como en nuestra humanidad de hablar con la retentiva, no es posible. Imagínense cuánto tendría que yo hablar en los estudios que yo hago, alrededor de 8 o 10 horas diarias durante los últimos 14 años. Entonces, eso no es posible, pero el Espíritu lo saca en el momento que así lo necesita. Y cuando hablo de esto, incluyo a las personas que han estado en formación de formadores durante todos estos años. Es mucha la información que ustedes han recibido. Y eso, si alguien les pregunta de buenas a primeras, se va a quedar, cómo era esto? Pero cuando Dios quiere hacer la obra a través de ustedes en una persona, empieza a fluir de una manera que hasta ustedes mismos se van a sorprender. Hoy tenemos un tema al cual le llamé el bautismo bíblico y como subtítulo, señal de salvación, no medio de salvación. Y vamos a iniciar con una pregunta: ¿por qué me voy a bautizar? Antes de comenzar con el estudio de hoy, porque hay diferentes formas de presentar un sermón, está la forma doctrinal, que es lo que voy a hacer hoy, es enseñar doctrina. Está la forma narrativa, que significa que se toma un texto y se narra desde la historia sin estar leyendo mucho lo que es la palabra de Dios, pero sí se hace una narrativa. Es como estar viendo una película. Está la forma teológica, me refiero en el caso de que nos vamos a profundizar en un tema teológico para desarrollarlo. Esto va muy de la mano con lo doctrinal. Está el sermón expositivo, que es cuando usted agarra un texto y va verso por verso explicándolo uno por uno. Para mí es el más bonito, es lo que más me gusta predicar, cuando es verso por verso, porque no hay forma de que nos confundamos. Siempre vamos a llevar una dirección en cuanto a la presentación de todo. Está el casual, cuando usted llega y le invitan a predicar o a dar una enseñanza en una boda, en un cumpleaños, y ese sermón casual pues se va a dar y se va a adaptar al momento, porque usted no va a venir a un sermón que le están invitando a una boda y va a hablar de sepultura, ¿verdad? O va a empezar a hablar de lo que haría en un funeral o viceversa. Bueno, hoy, entre tantos sermones, hoy vamos a tener uno doctrinal. Esto requiere de más atención, requiere de mucha preparación del expositor y requiere de ustedes realmente un deseo de aprender de Dios, porque hoy vamos a hablar del bautismo. Entonces, dicho esto, voy a comenzar con la clase de hoy. Y digo la clase porque no es una prédica, es una clase. Y espero que todos estén comprometidos con la clase, los que se han bautizado, como los que se quieren bautizar, como los que están en casa también, y que me puede escribir perfectamente y decir, pastor, yo escuché todo y yo quiero bautizarme el 22 de septiembre durante el Yom Teruah. Estamos iniciando un año de jubileo el 22 de septiembre y aparte de que es hermosísimo declarar delante de Dios lo que somos, o sea, este testimonio de bautizarse, aparte de que es hermosísimo, es una fecha muy significativa. Hay un antes y un después. Y esta oportunidad que hay el 22 de septiembre, si el Señor no ha venido, se repetirá hasta dentro de 50 años de nuevo, de hacerlo en una fecha tan significativa. Solo que yo les digo, mis hermanos, creo que no va a pasar muchísimo antes de que el Señor venga por nosotros. No llegaremos a esos 50 años. Es más, si llegamos a más de 10 años es demasiado por las cosas que están pasando, por el acontecimiento profético que estamos viendo. No puedo, ni yo, ni nadie poner una fecha, pero es evidente que todo está justamente en este momento convergiendo en en lo que el Señor nos enseñó a nosotros en Mateo capítulo 24 y 25.
Todo está convergiendo proféticamente. Y cuando digo todo es todo, ¿verdad? No voy a meterme en un asunto profético. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Mi pregunta a los que se quieren bautizar en este momento sería, ¿desean bautizarse? La respuesta va a ser sí, pastor. Pero le voy a volver a hacer la pregunta al final. Y me van a decir sí o no, pastor. La verdad es que ya lo pensé bien. Porque mis hermanos y mis hermanas con Dios no se juegan. Las cosas con Dios se deben de tomar en serio, con reverencia. Y si usted me dice, no, no quiero bautizarme porque realmente lo que he aprendido hoy me asusta, o la verdad es que no lo entendía, no pensé que fuera tan serio, pero cuando se da un paso como este, delante de Dios de consagración, debe hacerse con entendimiento, con responsabilidad y aceptar lo que Dios me está pidiendo al dar este paso. ¿Quién dice amén? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venimos con una clase especial hoy a la iglesia y a los que están también en casa para aprender realmente lo que significa este compromiso delante de ti, este testimonio de vida delante de ti, Señor, delante de la humanidad e incluso delante del adversario. Ayúdanos a comprender, Señor, y a poder dar el paso de la manera correcta, de la manera bíblica, Señor, sin emoción, sin sensacionalismo, sin opinión, Señor, y que seamos bíblicos y como diría el pastor Stanley, hagamos las cosas de manera bíblica. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo y gloria a nuestro Padre. Amén. ¿Qué es, o más bien, una de las cosas que nos enseña a nosotros más es cuando nosotros aprendemos lo que no es de algo? Porque a veces nos explican lo que es y uno dice, lo capté al dedillo. Pero cuando nos enseñan lo que no es más fácil entender lo que es. Y no estoy cantinfleando, sino que voy a tratar de explicarlo con este ejemplo. Cuando los cajeros, cuando hablo de cajeros, estoy hablando de las personas que trabajan en una caja, tienen que identificar los billetes falsos, no los entrenan enseñándoles billetes falsos, los entrenan enseñándoles con billetes buenos. Entonces, llega el momento en que conocen al dedillo la textura del billete, conocen el peso del billete, conocen incluso donde pasan el dedo, los relieves que tiene el billete, más lo que el billete visualmente les enseña. Aprenden tanto lo que es el billete bueno, que cuando están en la caja y les cae un billete malo, dice, esto es falso. Bueno, lo que yo deseo hoy es traer dentro de la doctrina del bautismo, qué es realmente el bautizarse. Para eso voy a explicarles lo que no es primero, y de esta manera nos vamos a evocar a aprender. Primero, no es un rito mágico que salva a nadie. El bautismo no es para salvación, aunque malinterpretando un texto que se dice que el bautismo es para salvación, y hoy lo explicaré, no significa que porque yo me bautice me voy a salvar. Porque el agua en sí misma no tiene ningún poder de salvación. Tampoco el acto externo de bautizarme es una manifestación genuina de que yo creo en Jesucristo. Podría bautizarme, podría decir que soy cristiano y ni siquiera creer absolutamente nada. Recuerdo la historia de un hombre que predicó cerca de 20, 25 años, ahorita no recuerdo el nombre de él, acerca de la salvación, un misionero. Y este misionero, a través de su predicación, mucha gente llegó a entender quién es Jesucristo y llegó a ser salvo por Jesucristo, siendo él utilizado por Dios. Y digo siendo utilizado por Dios es utilizando su boca, su lenguaje, su explicación. Y mucha gente llegó a los pies del Señor Jesús, porque la salvación es de Jehová. Se salva a la persona no por el predicador, sino porque Dios le quiere salvar. Pero este hombre, después de pasar tantos años, habiendo escrito tantos libros,
llegó a terminar diciendo que él era ateo, que nunca había creído lo que había predicado. Lo cual significa que podemos tener personas predicando, tenemos personas bautizadas, podríamos tener personas que dicen ser creyentes y no son creyentes. Ahora, ¿cómo lo fundamentamos esto bíblicamente? El Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y esto, y es justamente algo que harían los creyentes, y a estas personas les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, y los envía al infierno. Por lo cual, el hecho de que estemos congregados aquí no nos hace cristianos. El hecho de que estemos levantando las manos y adorando no nos hace cristianos. El hecho de que nosotros estemos aquí leyendo la Biblia y estemos estudiándola como tal, no nos hace cristianos. Por lo tanto, el mismo bautizarse como testimonio delante de las personas no dice que yo soy cristiano, porque me estoy bautizando. Por lo tanto, el bautismo no es para salvarse. Dice Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2 del libro de los Efesios, verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Para qué nos salva el Señor? Para que hagamos buenas obras. Obras que vienen de nuestra conversión, no que nuestra conversión, o mejor dicho, las buenas obras nos llevan a conversión. El bautismo, aunque no se considere tal vez una obra como tal, tenemos que entenderlo como que es una manifestación pública de algo que está en nuestro interior, en nuestra alma. O sea, el bautismo es una obra externa de obediencia, no una obra para ganar salvación. ¿Por qué podemos considerar una obra como tal? Para poder entender que no somos salvos por obras, entonces no somos salvos por bautizarnos. Porque es una acción visible y voluntaria, estoy hablando del bautismo, de una persona que realiza la obediencia del mandato del Señor Jesucristo de bautizarse. ¿Qué es lo que dice la gran comisión en Mateo capítulo 28, verso 19? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en mi nombre. No dice vayan por todo el mundo salvando personas, porque no salvamos a las personas, ni siquiera nos podemos salvar a nosotros mismos. Tenemos que hacer discípulos de los que Dios salva, y una de las manifestaciones primeras del discípulo es el bautizarse. ¿Qué otra manera para entender de qué es una obra puedo explicarme? Cuando entendemos que el bautismo es un movimiento físico, estoy hablando de algo que se manifiesta corporalmente, de una decisión para una participación en una comuna. O sea, para ser parte del cuerpo de Cristo. Es una manifestación visible de lo que hay en mi interior. Pero hay algo muy importante, el bautismo es posterior a la fe y posterior al arrepentimiento. No me bautizo y después me arrepiento. No me bautizo y después tengo fe, sino que el bautismo en sí es un proceso de todo lo que es la salvación como tal. Por lo tanto, el bautismo en sí mismo no salva a nadie. Si alguien quiere bautizarse porque quiere salvarse, esta no es la forma, porque la forma es a través del Señor Jesucristo. La salvación tenemos que comprender que es un acto de gracia mediante la fe y no por obras. Eso lo acabo de leer. Porque si el bautismo fuera un requisito para ser salvo, mis hermanos y mis hermanas, entonces tendríamos que añadirlo a la obra completa de la cruz como tal. Tendríamos que decirle a las personas que deben de bautizarse para salvarse, contradiciendo lo que dice Gálatas en su capítulo 1, en los versos 6 al 9. El bautismo no precede al nuevo nacimiento. ¿Qué significa? Que yo no tengo un nuevo nacimiento después de haberme bautizado,
sino que más bien es una respuesta pública a lo que pasó en mi interior. Un ejemplo, o para dar ejemplo, la fe es la raíz de lo que somos y el bautismo es uno de los frutos de lo que somos o de lo que pasó en nosotros. Me voy explicando hasta este momento. Es bastante material y como tal me gustaría que estemos bien concentrados en lo que estoy explicando, especialmente los que se van a bautizar. Y los que se han bautizado, porque como le digo, mi hermano, mi hermana, me ha resultado y me ha pasado, incluso hay personas que son líderes de una iglesia y me han llegado a decir, pastor, yo no entendí el bautismo, quiero bautizarme. Y alguien dice, pero ¿cómo va a ser semejante cosa si era líder durante muchos años? Repito, el bautismo no es para salvarme, es un acto de obediencia y cuando lo entiendo, cuando lo comprendo, entonces lo realizo. Hechos capítulo 2, verso 38. Dice la palabra de Dios, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué está primero? Arrepentirse. Y después bautizarse. Pero aquí hay una frase, para el perdón de los pecados. Pero resulta que este texto está mal interpretado, mal interpretado. Lo voy a explicar dentro de un momento cuando explique otros puntos. Porque el contexto de este texto en el Nuevo Testamento está hablando de un bautismo después del arrepentimiento de los pecados. O sea, una manifestación externa y no como medio de perdón en sí mismo. Es un resultado, porque el bautismo no es un requisito para nacer de nuevo. ¿Quiénes han oído hablar del ladrón en la cruz? El que estaba a un lado. No hizo ningún discipulado, no se congregó, no asistía a las sinagogas, no lo dice la palabra, era un ladrón y estaba puesto ahí para que fuera crucificado. Y de hecho no se bautizó tampoco. Sin embargo, el Señor lo salvó. Sin embargo, el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque no es un requisito para nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cuántos entienden lo que es nacer de nuevo? Ahora, ¿cuántos no lo entienden? Alguien levanta la mano y dice, pastor, yo no entiendo realmente qué significa nacer de nuevo. No lo entendía Nicodemo y el Señor le dijo, eres maestro de Israel y no entiendes esto. El nacer de nuevo es la transformación espiritual interna que provoca el Espíritu Santo, donde una persona muere y resucita. Pero no muere de manera literal, sino que muere el ser que está adentro y resucita en el Espíritu Santo un nuevo ser. Eso es nacer de nuevo. Y este nuevo nacimiento no es producto de ningún ritual. No que usted levante la mano y diga que quiere aceptar a Cristo. No es una respuesta a una decisión suya, sino que es el poder de Dios que opera en su corazón en el momento que el Espíritu Santo le impacta y lo salva. No hay un antes de eso, o mejor dicho, después de eso usted y yo somos otras personas literalmente. Y la pregunta es, ¿seguimos pecando? Sí, sí, seguimos pecando. Pero hay una diferencia entre el momento en que el Espíritu Santo nos impacta y el momento en que nosotros somos transformados. Y es que antes el pecar nos era algo como popular, ¿no? Como práctico. Nosotros veníamos y pecábamos y nos daba igual. Pero en el momento que nosotros somos salvados, somos sellados por el Espíritu Santo, en ese momento el pecar nos contrista, nos hace sentir mal delante de Dios. Entonces, como no es producido por ningún ritual físico, puedo entender cuando en primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 23, Pedro me enseña a mí lo que es el ser el renacido, lo que es ser un renacido en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Voy a iniciar ahí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, y escuche lo que dice el verso 23, siendo renacidos. ¿Qué es ser alguien renacido? Vuelto a nacer.
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo somos renacidos nosotros? Por la palabra de Dios. No porque alguien me ponga las manos encima, no porque alguien me explique cómo debo de salvarme. No hay un ABC para salvarse, mi hermano. Mi hermana, no hay un ABC. Es Dios el que viene y me impacta a mí cuando a Él le place, el día que Él le place, de la manera que Él le place. Usted puede estar incluso en una cantina bien alcoholizado y si Dios lo quiere salvar ahí, ahí lo va a salvar. Usted puede estar en una iglesia levantando las manos y alguien invitarle a que pase al frente. Usted pasa al frente y dice, Señor, ven a mi corazón, y al lunes siguiente seguir con la misma vida pagana que tiene. Así que no tiene que ver con nosotros, eso es puramente obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que el bautismo no es requisito para el nuevo nacimiento? Bueno, por lo que acabo de decir, porque el nuevo nacimiento es obra exclusiva del Espíritu Santo. Ese es un punto que tenemos que tener nosotros presente. En Juan, en capítulo 3, en el verso 6, el Señor dice, el que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está el centro de todo. ¿Cuántos de los que están aquí creen que son salvos por el Espíritu Santo? ¿Quién dice amén? Cuando usted dice amén, porque dice que es nacido del Espíritu Santo, déjeme decirle que es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Ni siquiera usted participó en eso. Después de que el Señor nos salva, entonces nosotros empezamos a participar en lo que el Señor nos invita a hacer, no antes. Y entre esos está el bautizarse. Como les dije del ejemplo del hombre en la cruz, creyó, se arrepintió y fue salvado sin ser bautizado. Si el bautismo fuera un requisito indispensable para poder ser salvo o para el perdón de los pecados, Jesús no hubiera podido haberle dicho eso a este hombre. Jamás. No hubiera podido decirle a este hombre, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque le estaría mintiendo. Porque entonces tendría que decirle, espérese a ver cómo hacemos con estos soldados para que te bauticen. Porque si no, entonces no puedes entrar al reino de los cielos, no puedes entrar al paraíso. Estamos mal. No, el Señor sabía claramente que esto no es un requisito para salvarse. Pablo mismo, cuando habla del nuevo nacimiento, Pablo enfatiza justamente a los efesios esto, que la salvación viene por la fe y jamás menciona el bautismo en cuanto a la salvación. Personas que son bautizadas y que han nacido de nuevo, o mejor dicho, personas que han nacido de nuevo y son bautizadas, el bautismo es consecuencia, no la causa. Es la consecuencia de que Dios me salvó, no la causa. Y es importante entender que no borra los pecados el bautizarse. Porque si no, entonces, ¿qué haríamos con todas estas personas que se bautizan y el Señor les está diciendo a estas personas que en aquel día le dirán Señor, Señor, y menciona todas las buenas obras que hicieron y los manda al infierno? Ahí no hubo salvación, ni hubo perdón de pecados. La sangre de Cristo es la que limpia los pecados, no el agua bautismal. Lo puede leer en Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Algunas personas creen que el bautismo lava los pecados literalmente, pero ahí es donde está el error. Quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Quién borra los pecados? ¿Se lo ha hecho? ¿Tiene la respuesta? La sangre de Jesucristo limpia todos los pecados. Hechos capítulo 10, verso 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, está hablando de Jesucristo, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Usted no ve ahí que dice por bautizarse. De hecho, cuando Pablo tiene un encuentro directo con el Señor Jesucristo, lo primero que queda es ciego por 3 días y después es bautizado. Hechos capítulo 9, verso 18. No fue bautizado y después fue llamado. Fue llamado y después fue bautizado. Y porque ya había creído
fue perdonado y fue bautizado. ¿Qué dice el texto cuando se malinterpreta que es para perdón de pecados? ¿O por qué se malinterpreta este texto? Porque podría entenderse que somos perdonados por haber sido bautizados, pero el texto lo que está diciendo es que en vista de haber recibido la salvación, entonces nuestra respuesta es creer, arrepentirnos y ser bautizados. Hechos capítulo 10, verso 44 al 48. Usted puede leer ahí en casa, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, que el Espíritu Santo desciende sobre todos los oyentes y son bautizados como señal de que habían sido ya perdonados. En Lucas 24, 47, Jesús dice que el perdón de los pecados, Jesús habla del perdón de los pecados y que se predique en su nombre. No está hablando de en agua. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que el bautizarse sin un cambio del corazón es simplemente mojarse. Por eso es que les estoy diciendo que si usted no está aquí presente y si usted no está tomando este estudio, aunque se haya apuntado y me esté escuchando después, de mi parte, por respeto al Espíritu Santo, por respeto a la obra de Cristo, yo no voy a participar en eso. Y no voy a participar, mis hermanos, porque esto es un asunto serio. ¿Qué significa todo lo que estamos hablando hoy? El bautismo sin un cambio genuino del corazón no tiene ningún valor espiritual. No es el agua el que transforma, es el arrepentimiento, es realmente el querer consagrarnos a Cristo. Es un acto delante de Dios de testimonio. Es decirle a Dios, Señor, me entrego a ti, renuncio a mí, abdico a mi voluntad. Es decirle a la humanidad que está alrededor, a la iglesia que está alrededor de ustedes, decirle, yo me estoy consagrando a Dios. Y es decirle al enemigo, ya no te sirvo a ti, ahora sirvo al Señor. Es un testimonio en tres vías. No es un acto de formalidad, es una condición del corazón delante de Dios. Si usted está aquí por emoción, está en el lugar equivocado. Si usted está aquí por recibir un ABC, está en el lugar equivocado. Pero si usted está aquí porque realmente quiere realmente agradar a Dios y consagrarse a Dios, entonces está en el lugar equivocado. Y les voy a contar de una persona que se bautizó sin conversión y el mismo apóstol le dijo que lo que había hecho estaba mal. Hechos capítulo 8, versos 13 al 21, dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. ¿Quién es ese Simón? Simón el mago, el que hacía obras mágicas y donde los vio a ellos, que hacían milagros, dice, yo quiero eso para mí. ¿Qué hizo él? Dijo que creyó y se bautizó. Entonces Pedro le dijo, tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Conocen ese texto? Aunque él se bautizó, no se había arrepentido realmente delante de Dios. Así que Pedro le dijo que debía arrepentirse de corazón porque su bautismo no estaba reflejando realmente lo que él decía que tenía en el interior. Estaba divorciado de lo que estaba haciendo a lo que realmente su corazón estaba sintiendo. Recordemos lo que le dijo el Señor a Samuel. Yo no veo como ven los hombres. Los hombres ven la apariencia, yo veo el corazón. El bautismo entonces es una expresión externa de lo que ocurrió en el interno. Si no hay arrepentimiento, mis hermanos y mis hermanas, el bautismo es solamente algo vacío y sin ningún contenido espiritual. Tampoco debe bautizarse nadie por presión. Que es que debe bautizarse porque ya usted es creyente. Y es que debe bautizarse porque es hijo de los pastores, o porque es hijo del que canta, o porque es hijo del que danza. No, mis hermanos, nadie debe bautizarse ni por costumbre, ni por presión, ni por emoción. Nadie. Porque la persona que se bautiza debe tener conciencia de que lo que está decidiendo es consagrar su vida delante de Dios. Y ahora voy a decir lo que es consagrar su vida delante de Dios. Porque podría ser que entonces la gente diga, ¿y qué vamos a hacer con las hermanas de Tilarán?
Ahora tienen que venir aquí todos los sábados, tienen que estar todas las actividades. Ellas viven en Tilarán, pero su vida puede consagrarse al Señor, no importa dónde vivan. O pregúntese usted, cuando Felipe bautizó al eunuco, ¿siguió el eunuco asistiendo donde estaba Felipe? ¿O continuó conversando con el eunuco o hicieron una vida de familia? No, mis hermanos, el bautismo no es un requisito para que usted, dentro de su deseo de consagrarse, le invite a usted a estar permanentemente con el pastor o la persona que le bautizó. Es más, bautizan los pastores, pero no necesariamente tiene que ser un pastor el que lo bautice. Porque cuando la gran comisión se está dando, se está diciendo que se haga a toda criatura, discípulo enseñándole lo que el Señor Jesucristo enseñó. Así que si usted está en Tailandia, si usted está allá por Irak, si usted está por Francia o no importa dónde esté, y usted ve que hay una persona que está deseando manifestar esa expresión de amor delante de Dios, de consagración, y usted es un hijo de Dios, y usted es un discípulo de Cristo, y usted es una persona que da testimonio del Señor, bautice a esa persona. No, pastor, es que eso solo los sacerdotes lo pueden hacer. Déjeme decirle, mis hermanos, que eso no es entender quién es el discípulo de Cristo. Y eso es no entender quién tiene la unción de Cristo. La unción de Cristo no la tienen solo los pastores, los evangelistas. La unción de Cristo la tiene cualquier persona que ha sido redimida por Cristo. Y debe trasladar eso. Lo hacemos los pastores porque tenemos una obligación de explicar lo que estoy explicando. Si alguien lo quiere explicar correctamente. Porque el bautismo no es para que usted forme parte de una congregación. El bautismo es para que usted manifieste que usted es parte de la iglesia. A ver si lo explico de esta manera. El bautismo no es para que usted forme parte de una congregación. Usted no se bautiza para que usted sea parte de esta congregación. El bautismo es una manifestación de fe de que usted ya es parte de la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo no tiene paredes, está en todo el mundo. Hay gente de la iglesia de Cristo que está con el Señor y ya ha partido. Hay gente de la iglesia de Cristo que está hoy en día viviendo junto con nosotros en el entorno de este mundo, y hay gente de la iglesia de Cristo que se va a ir sumando porque la salvación es de Jehová. Y la iglesia de Cristo no es una denominación religiosa. La iglesia de Cristo es cualquier persona a la cual Jesús le llamó otros rebaños que el Señor impactó y lo trajo hacia él. No importa de dónde sea, no importa dónde se congregue. Si el Señor lo salvó, va a dar manifestaciones de una persona que ha sido redimida por Cristo. Así que no se bautice por presión. Si alguien le dice, es que usted tiene que bautizarse, ya usted es hijo de Dios, y usted no está convencido, usted no entiende lo que está haciendo, mejor espere. Y no empiece a hacer cosas solamente por hacerlas. Haga las cosas de manera bíblica. Por eso es que les dije, al final les voy a preguntar, ¿se desean bautizar? Y usted me puede decir sí o no. ¿Por qué? Porque no debe de hacerlo porque darle bien al pastor, porque digan que qué buen hermano es, que qué santo es. Por nada de eso, hágalo porque quiere agradar al Señor, dando un testimonio público de lo que hay dentro de su corazón. Porque Dios ve el corazón. El Señor dice, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Así que podemos decir muchas cosas con la boca, pero realmente caer en una tradición totalmente vacía, porque el bautismo no es para cumplir una tradición familiar. El bautismo no es para cumplir una tradición religiosa. El bautismo tiene que ser una convicción personal delante de Dios. Por eso es que cuando se bautizan los infantes, no va de acuerdo a lo que hasta ahorita he dicho. Y no voy a estar hablando, mis hermanos, en contra o en favor de ninguna denominación o religión. Pero ¿cuál infante está consciente de lo que está haciendo? Ninguno. Para que usted se bautice, tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Tiene que tener una aceptación delante de Dios de lo que Dios le está demandando a usted. Porque no se debe de hacer por cumplir ni tradiciones religiosas, ni familiares, ni denominacionales. Porque muchos se bautizan porque la familia lo pide. ¿Cuántos de aquí se bautizaron porque la familia se los pidió? Me refiero cuando lo hicieron de la manera equivocada. ¿Quién levantando la mano dice, yo lo hice
porque la familia me lo pidió. Y después lo hicieron de la manera correcta y dijeron, sí, ahora sí entiendo. Cuando dice que se haga un solo bautismo, se refiere a eso, a comprensión, a entendimiento. O otros se bautizan porque dice, ya es lo que toca hacer. Llego a la iglesia, me tengo que bautizar. Otros se bautizan, mis hermanos, simple y sencillamente para pertenecer a una congregación, a una iglesia, porque si no, no lo dejan participar como miembro. He visto, lastimosamente, gente que no puede hacer o participar en la cena del Señor porque no se ha bautizado delante de los demás o porque no es bautizado en esa congregación. ¿Cuándo ha visto usted que Dios esté dividido? Sabemos que es un ejat. Un ejat es una unidad compuesta. Un ejat significa que todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. No es un requisito, mis hermanos y mis hermanas, el bautizarse para tener la cena de Cristo. Es un requisito creer en Cristo y someterse a Él para practicar la cena del Señor. ¿A dónde vio usted al ladrón tomando la cena antes de que el Señor le invitara o le dijera que iba a estar con él en el paraíso en ese mismo día? Hay más ejemplos de esto. Muchos ejemplos, mis hermanos. Porque cuando entendemos que el bautismo es para perdón de los pecados, que el bautismo es para pertenecer a una congregación, que el bautismo es para entonces que yo pueda tomar la cena, le perdí el valor simbólico a lo que es el bautismo. El bautismo infantil, sobre todo, mis hermanos, no tiene ningún fundamento bíblico en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. El bautismo infantil es inconveniente. ¿Por qué es inconveniente? Porque significa que no es lo mejor, no es lo correcto, ni es el modelo bíblico. Más bien, acarrea confusión a las personas. Pero quiero subrayar algo con mucho cuidado, mis hermanos. No acarrea condenación, porque hay gente que dice, ay, como estos chiquitos los bautizaron cuando eran unos bebés, están condenados. No, 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 tampoco. En ningún momento esto acarrea condenación inmediata, ni por bautizarse como infante, ni por no hacerlo. Porque la salvación, acabo de explicar, ¿es de quién? De Jehová. Pero es algo que no edifica, no respeta el orden bíblico. Genera esa confusión teológica en la mente de las mismas criaturas que se están bautizando cuando crecen. Porque después dice, ¿y ahora qué hago? Cuando llegan a entender realmente lo que Dios quiere. Es inconveniente porque no sigue el patrón bíblico y el patrón bíblico es fe, arrepentimiento y bautismo. Me gustaría que le pregunten a un niño de 8 días, 15 días o 22 días si se arrepiente de sus pecados. ¿Qué le va a responder ese niño? Gu, 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 guá, guá, guá. Eso es todo lo que va a hacer. Porque ni siquiera está entendiendo lo que le están preguntando. Por lo tanto, mis hermanos, si no sigue el patrón bíblico, si no hay conciencia de lo que está haciendo, genera una falsa seguridad de salvación. Pablo dice a los Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No está diciendo que todo lo que hago me manda al infierno. Está diciendo que todo lo que hago, Dios lo permite, pero todo lo que hago no me va a edificar ni me va a convenir. Así que usted puede llevar un niño, bautizarlo sin que esté enterado de lo que se está haciendo. No es conveniente, no lo está mandando al infierno, no es pecaminoso, pero no edifica. Y espero que estén conmigo. ¿Qué es algo pecaminoso entonces? Pastor, usted dice que eso no es pecaminoso, pero no es el orden bíblico. Es que hay cosas que no son del orden bíblico, pero no son pecaminosas. Yo debo entender qué es pecado y qué no es pecado, para no meter a todas las personas en un saco de pecaminosos, a todas las personas en un saco de herejes, solo porque no piensan como yo, o porque no creen lo que yo creo. Porque mis hermanos y mis hermanas, la palabra del Señor me enseña a mí que el único que tiene la absoluta verdad es Dios y el Espíritu Santo a través de Jesucristo. Yo o usted podemos estar equivocados. Pablo lo dijo en un momento determinado. Él decía que era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Hasta hablaba del celo a la iglesia, que persiguió a la iglesia por la causa de Dios y lo persiguió de la manera equivocada, pero lo hizo en ignorancia.
Y Pablo fue llamado a su servicio, al servicio del Señor, y escribió para lo que es hoy el Nuevo Testamento, el 70% del Nuevo Testamento. Un hombre como Pablo, elevado al tercer cielo, enseñado directamente por Jesucristo. Así que mi hermano, no todo lo que Pablo estaba haciendo era pecaminoso en sí, sino que había ignorancia, y la ignorancia no es pecado. La ignorancia es ignorar, desconocer. Y una vez que aprendemos y conocemos, dejamos de hacer las tonterías que veníamos haciendo. Pero lo pecaminoso es cuando se viola directamente un mandamiento claro de Dios. Es una transgresión moral, una transgresión espiritual, consciente o no, a lo que Dios dice que le aborrece. Y si la persona sabe que está actuando en un diseño, perdón, a ver, si la persona sabe que está actuando contra el diseño bíblico sin propósito y no le importa, entonces sí es pecado, porque ya hay conocimiento. Y si usted y yo actuamos de manera errónea, pero sin intención de desobedecer, error es una cosa y el pecado es otra, el error lo puedo plantear así. Se vino de su casa, dejó la olla de frijoles puesta y tanto le dijo a su esposo, ya nos va a agarrar tarde, nos va a agarrar tarde, apúrese porque vamos a llegar. Y mire que el pastor dijo que había que estar puntual para este estudio de bautismo. Y se vino, quedó la olla puesta y se le quemaron los frijoles. Y cuando llega va a encontrar la olla chicharrada, los frijoles secos, y probablemente va a tener que botar esa olla. Eso es un error. Un error es cuando usted no le pone el freno de manos al carro y entonces el carro se estrella contra la pared. Eso es un error. Pero un pecado es transgredir la ley moral de Cristo. No mienta, no robe, no adultere. Eso es pecado. En el proceso que estamos entendiendo hoy, o en el proceso de entendimiento, Santiago lo plantea de esta manera: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, ¿qué es algo condenatorio? Entendiéndose que una cosa es inconveniente y la otra es pecaminosa. Una me condena y la otra no me condena. Lo que me condena es algo que impide que la salvación sea demostrada realmente por una conversión interna. A ver si lo explico bien. Los infantes en sí mismos no entienden lo que están haciendo. Están en completa inconsciencia. Hay una edad de la conciencia y una edad de la inconsciencia. Si yo le pregunto a Ezequielito algunas cositas, él va a saber lo que le estoy preguntando y me va a responder. Si Ezequiel miente, él va a saber que está mintiendo porque él está en la edad de la conciencia. Pero cuando un bebé está de meses, cuando un bebé está en esa etapa de la inconsciencia, no sabe lo que está haciendo. Reacciona de una forma natural porque está ligado a aquel pecado que traemos, o mejor dicho, aquella condición pecaminosa desde Adán. Entonces el niño es berrinchoso, el niño es manipulador, aún sin estar consciente de lo que está haciendo. Pero eso no significa que está actuando pecaminosamente, es la naturaleza que lo está dominando. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Pero si yo le pregunto a Erna, ¿usted sabe qué es mentir? Sí, claro, ¿verdad? ¿Ha mentido usted? Claro que sí. Hoy mintió. Ah, bueno. Lo que quiero decir, está consciente de que es mentir. Está consciente realmente de cuando se está transgrediendo el mandamiento del Señor. Eso es condenatorio. Dice en Marcos capítulo 16, verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta condena, mis hermanos, no es por bautizarse, sino el que creyere y fuere bautizado. O sea, creo para ser salvo y como respuesta me bautizo. Es una respuesta a la condición. O sea, vamos a concluir con algo en esta primera parte, porque apenas estamos comenzando. ¿Están aburridos? Ah, pues qué dicha, ¿verdad? Porque no quiero que se me aburran, quiero que estén metidos en la enseñanza. Así que vamos a concluir algo. Hablando de aquellas denominaciones
o aquellas religiones que en alguna manera están o no equivocadas, especialmente en el bautismo infantil. Nosotros no debemos de jamás juzgar a la ligereza a las personas que fueron bautizadas en la infancia sin conocimiento. Ah, no, es que como los bautizaron allá, van para el infierno. No, señor, no cometamos ese gran error, porque ellos no decidieron eso, lo decidió alguien por ellos. Pero sí debemos hacer algo, enseñar con claridad que esto no es el modelo bíblico. Enseñárselo a las personas que así lo quieran aprender. Y cuando la verdad bíblica es conocida, la obediencia es la respuesta justamente a lo que está en el corazón, a la transformación del corazón. ¿Por qué entonces no es conveniente el bautismo infantil? Porque el infante no puede creer ni arrepentirse en la edad de la inconsciencia. No es posible. Y el bautismo, usted puede buscarlo en toda la Biblia, siempre va a ser después del arrepentimiento y de la fe, no antes. Hechos 2:41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué está primero? Recibir la palabra. Recibir la palabra es que la fe ha llegado a ellos a través de la palabra. Hechos capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, se bautizaron hombres y mujeres. ¿Qué está primero? Creyeron y fueron bautizados. No hay, mis hermanos, mis hermanas, un solo caso en el Nuevo Testamento de bebés que hayan sido bautizados. No existe ni un solo caso. Y si usted busca un caso de un bebé que fue bautizado y me va a sacar a los que fueron circuncidados, está equivocando lo que es la consagración del padre para llevar ese hijo en camino en las enseñanzas del Señor, que eso es lo que se hace cuando se circuncida a un niño en los tiempos antiguos, es decir, Señor, yo voy a llevar este niño por tus caminos y lo que estoy haciendo en él es consagrándome a mí en él para poder enseñarle tus caminos. Por eso es que cuando Moisés iba sin circuncidar a su hijo, Dios lo quería matar, porque iba a enseñar algo que él no estaba aplicando en su casa. Entonces la esposa sacó una piedra del pedernal y se lo tiró para que circuncidara a su hijo. ¿Por qué? Porque él estaba enseñando lo que no cumplía. Si hay algo grave delante de Dios es que usted enseñe lo que usted no cumple. Que usted le diga a su hijo no mienta y miente. No grite y grita. Que usted le diga a su hijo y a su hija estudie y usted no estudia. Que usted le diga trabaja y no trabaja. No sé si me estoy explicando. Cuando no hay consecuencia entre lo que pide y lo que hace, a Dios eso le desagrada. Dios lo detesta. Y Dios no fuerza a nadie, absolutamente a nadie, a decidir las cosas, mucho menos a los bebés. A nadie. ¿Por qué? Porque un niño no tiene la capacidad de entender, de decidir. Por lo tanto, debemos de fomentar la educación correcta en nuestros hijos. Entonces, ¿qué sí es el bautismo bíblico? ¿Qué hora es? Gracias. ¿Qué es el bautismo bíblico? Ya vimos lo que no es el bautismo bíblico. Pregunta, mis hermanos, ¿cuántos hasta este momento les quedó claro lo que acabo de explicar? ¿Quién levanta la mano y dice, estoy claro en lo que acabo de explicar? Pues qué dicho, gracias a Dios. Y no porque yo sea una persona buena para explicar, es porque el Espíritu Santo ha trabajado en sus corazones para que lo entiendan. Que nadie puede llegar al entendimiento si no es a través del Espíritu Santo. Entonces, después de haber visto esto, afirmamos con claridad que el bautismo es un acto sagrado que responde a la salvación y es un testimonio delante de Dios, delante de los hombres y delante del enemigo, que es una respuesta en obediencia a lo que Dios hizo en nuestros corazones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, entendiendo que esta salvación no es que porque me bautizo soy salvo, sino que obedece a que fui salvo y como evidencia está el bautismo. La primera acción de la obediencia pública de un creyente es bautizarse. Es la primera acción pública de un creyente. Me voy a bautizar en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, verso
4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Ok, déjenme explicarles esto porque es algo muy importante. El bautismo no es agarrar un poquito de agua. Espérese un momentico. Ay, y ahora sí. No es agarrar un poquito de agua y echársela en la cabeza a una persona. Ese no es el bautismo. El bautismo debe ser por inmersión. ¿Por qué? Porque el bautismo es una representación de lo que pasó en mi corazón. O sea, Dios dice que yo muero y yo resucito. Entonces, cuando yo soy sumergido en el agua, en ese testimonio delante de Dios, delante de los hombres y delante del adversario, estoy diciendo que estoy muriendo, siendo sepultado, y donde me levantan o donde salgo del agua, estoy resucitando. Es la forma simbólica de decir, soy una nueva criatura. He nacido de nuevo. El 22 de septiembre, como el pastor que tienen aquí no es tan habilidoso y se le puede torcer la espalda y terminar ahogándose delante de ustedes, entonces vamos a hacerlo de una manera diferente. Se van a poner de frente a mí, le voy a tomar de las manitas, el pastor Alejandro va a estar detrás de ustedes, le va a poner la manita en la cabeza y entonces ustedes mismas de cuclillas o ustedes mismos de cuclillas se agachan y él va a asegurarse de que sea sumergido en el agua. Pero no los deje ahí, ¿verdad, pastor? Déjelos que salgan, ¿verdad? O sea, no los deje ahí metidos. O sea, asegurarse cuando la mano de él está cubierta, se sumergió y se salió del agua, o sea, murió y resucitó. Y yo lo hago de esta manera, porque si lo hago de la manera tradicional, bueno, pues tengan a la Cruz Roja ahí, porque si no, no voy a salir de ahí. Entonces, por eso él dice, porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo. ¿Me expliquen eso? Es un testimonio, muero y resucito. Simboliza muerte, sepultura. O sea, es una especie de funeral lo que se hace ahí. Delante de Dios, primero que nos conoce en el corazón y no lo podemos engañar. Delante de los hombres como evidencia pública de esa conversión. Delante del enemigo diciéndole ya no te pertenezco, ahora le pertenezco a Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es más, cuando usted se sumerge en el agua y sale, simbólicamente está cubierto con esa agua de la sangre de Cristo. Simbólicamente, no es literalmente, es simbólicamente. Esa es la marca de identidad que Dios nos está dando. El creyente revestido de Cristo está diciendo, pertenezco a Cristo, Él es mi dueño, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Ese es el testimonio y por lo tanto, si es el primer paso de obediencia, ¿cuáles son los otros pasos que siguen? Congregarme, discipularme, orar, ser testimonio a las demás personas. Empieza a sumar todo lo que tenemos que hacer, pero este es el primer paso. Es un compromiso. Es el antes y el después. Es entrar a una obediencia diaria, a un discipulado diario. Es una lucha constante contra el pecado. Es una declaración visible de una realidad invisible. ¿Sabe qué dijo Pablo? No peleamos contra carne ni sangre, sino que peleamos contra huestes espirituales. Así que mis hermanos, es decir, la lucha no es contigo, la lucha no es conmigo. Yo no estoy peleando con el hermano Randall, estoy peleando con lo que nos impulsa a nosotros tal vez a estar en enemistad, y eso lo vamos a derrotar a través del ejemplo de Cristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ámense unos a otros como yo los he amado. Perdónense unos a otros como yo los he perdonado. Pasen por alto la ofensa. Ahí empezamos nosotros a practicar lo que el Señor nos dijo que está representado en esa resurrección. Así que cuando yo digo, o mejor dicho, cuando me bautizo, estoy diciendo, morí con Cristo, resucité con Cristo y ahora vivo para Él. Y para ir concluyendo, por si hay alguna pregunta, para ir en la conclusión final,
La evidencia de que somos salvos no es el habernos bautizados. La evidencia de que somos salvos es que nos amemos unos a los otros. ¿Sabe cómo dice Juan en sus epístolas? El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama a su hermano no ha pasado de las tinieblas a la luz. Así que si usted y yo tenemos así como un poquitico de problemas en el corazón los unos con los otros, examinémonos entonces antes de bautizarnos, porque estamos en problemas. Si la hermana Erna no quiere ni siquiera dirigirme la palabra porque le parezco demasiado repugnante, antipático y no soporta ni hablarme, ni siquiera escuchar mi voz, entonces mejor no se bautice, mi hermanita, porque estamos en problemas. ¿Me explico con eso? Pero ¿sabe que hay personas bautizando a otras y no soportan a otras? Hay personas desde un púlpito invitando a bautizar y resulta que no les pasa por aquí el vecino, no les pasa por aquí los hermanos. O sea, que tienen aquí un atoro, se dice, un atoramiento, atravesado, ¿verdad? Poquito, atravesado ahí tienen a alguien. Entonces no se bautice, primero examine su corazón, porque ya vimos claramente que el bautismo es decirle a Dios, decirle al mundo y decirle al enemigo quién soy yo de aquí en adelante. Preguntas claves. ¿He creído de verdad que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador? Pregunta clave a los que se van a bautizar. Y para no preguntarles de uno en uno, solo levantan la mano. Al que se va a bautizar, y si usted dice, pastor, yo también me quiero bautizar, ahora que aprendí, la pregunta clave es, ¿he creído de verdad que Jesucristo es mi Señor y Salvador? Levante la mano diciendo sí. Ok. Thank you. ¿He experimentado un arrepentimiento genuino realmente de Dios, delante de Dios? No estoy diciendo que dejó de pecar. ¿Te miente, eh? Sí, claro, ¿verdad? Ay, mintió. ¿Y por qué mintió hace un ratito cuando leí que se había mentido? Un poquitillo mentirosilla, ¿verdad? Ah, se acordó que había mentido. Ok. Pero usted reconoce entonces que fallamos y por eso necesitamos de Cristo. Se da cuenta. Así hay que arrinconar a las personas. No, mentira. Estoy listo para obedecer y testificar públicamente de esta fe. Estoy listo para dar testimonio de esa fe. ¿Quién levanta la mano? Bien. ¿Usted dio testimonio de esa fe? Sí, mentí un poquitico. Porque resulta que cuando yo digo que soy cristiano, cuidado, mi hermano, que usted piensa que usted es intachable, es inmaculado, porque solo uno y se subió a la cruz es intachable e inmaculado. Cuidado con pensar que no nos equivocamos, porque cuando usted y yo decimos que no mentimos, ya estamos mintiendo. Cuando usted y yo decimos que no pecamos, ya estamos pecando. Porque solo uno es santo, perfecto y justo. Y cuando yo entiendo eso, mi manifestación pública es: necesito de Jesús. Voy a utilizar las palabras de Pablo. Miserable de mí, dice Pablo, que lo que quiero hacer no es lo que hago, y lo que hago no es lo que quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y sabe cómo termina diciendo él? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, la manifestación de fe pública no es que yo no peque. La manifestación de fe pública es que, aunque soy pecador, confío en que Cristo me redime de los pecados una vez que yo me arrepiento, cuando llego delante de Él con un genuino arrepentimiento. Valga la redundancia. Otra pregunta. ¿Mi bautismo en el pasado fue hecho con fe y entendimiento o fue solo una tradición vacía? Estoy hablando cuando fueron bautizados cuando bebés. De los que se van a bautizar, ¿quiénes fueron bautizados como bebés? Levante la mano. ¿Fue con entendimiento? Ok, ¿ahora lo quieren hacer con entendimiento? Pues bienvenidos a esta manifestación de fe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dijo el etíope, el eunuco.
etíope a Felipe, ¿crees? Dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y después de decir esto, fue bautizado porque lo único que necesitaba era creer en Jesucristo.